encontré, viendo un poco en Instagram, en las redes, un monólogo que hizo el humorista Omar Capachi, conocido acá en la ciudad de Rosario, hablando un poco de cómo se vive, no solo en Rosario, en varias partes del país. Mira, así lo relata en su monólogo, mira. Donde voy me dicen, che, ¿cómo están en Rosario? ¿Y verdad? Viste que hablamos en la calle por celular, es gracioso como hacemos, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo hablamos? Vas caminando y decís, estoy en la calle, no puedo hablar. Estoy en la calle, no puedo hablar. Boludo, vos perdoname, viste, del otro lado. Estamos todos locos. Vas caminando, decime si viene, un lugar medio oscuro, 9 de la noche. Viene un tipo de frente. Vos lo mirás y decís, este me afana, ¿viste qué pasa? El tipo que es un boludo como vos, capaz que viene a inaugurar, te mira a vos y dice, este me afana. Entonces vamos caminando así, parecemos luchadores de sumo, así vamos, ¿viste? No se puede vivir así. Vas al supermercado, no sé si a ustedes les pasó, me pasó a mí, debo tener cara de chorro, puede ser, pero viste que el guardia de seguridad, ¿no te pasó que te empieza a seguir por todos lados? Como que, me dio una bronca a mí. Yo digo, uy, me falta hielo, voy para allá, viene el tipo. Te juro que me pasó. Voy para la otra gota y la viene el tipo atrás mío, ¿sí? Me acerqué y le digo, vamos a la caja, paguemos media, boludo. Un poco tomándolo también con humor, porque de eso se trata la vida, y está bueno arrancar de esta manera, y le doy la bienvenida, habilito el living al doctor Chinaski. ¿Cómo andás, doctor? ¿En orden? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, el humor es una alternativa también. Siempre, en estas circunstancias, sí, ¿no? sí. Para tratar justamente de llevarle cierta liviandad a un tema que es denso, que es complicado. La consigna es un poco esa, ¿se puede vivir con miedo? Indudablemente que sí, se vive con miedo. Hay quienes lo pueden tomar con humor, como veíamos recién, y quienes no pueden hacer mucho. Porque el tema es siempre qué puede hacer cada uno, cada una, con el miedo que tiene, qué consecuencia puede extraer uno del miedo que lo asedia. Porque el miedo no tiene un valor en sí mismo, el miedo, no es bueno o malo tener miedo. El miedo es una alarma, es una señal de peligro. El tema es qué haces vos, qué está a tu alcance hacer con esa alarma. Con el miedo. Claro, con el miedo. O sea, el miedo no es ni malo ni bueno, está. Claro, está. Yo te proponía la analogía con la alarma, que si me permitía abusar un poco de la misma. Suena una alarma que te inquieta, que no te deja dormir. ¿Qué haces? Y una opción es ponerte unos tapones en los oídos e intentar dejar de escucharla. En este caso sería dejar de escuchar las noticias que nos informan de la situación alarmante que estamos viviendo. Otra opción es encerrarte, aislarte, tomar distancia, bajar las persianas, aislarte de la alarma, de la situación alarmante. Otra es colarte una pastilla que te adormezca la angustia y te permita quizás conciliar el sueño. Capaz que hasta soñar que vivís en Suecia. Pero yo creo que siempre lo mejor con los miedos, así como con las alarmas, lo mejor es salir a ver qué pasa, qué está pasando y qué se puede hacer. Es una alarma que hay que... o sea, los dos ejemplos que diste, para mí el exceso ya es malo. El exceso de la información, yo no creo que sea bueno, y el hecho de negar, ¿no? También. ¿Dónde está el equilibrio en esa alarma que sería el miedo? Y no sé si hay equilibrio, no sé si hay punto medio, no sé si es un bulevar. Me parece que ahí la medida es la singularidad, insisto, en señalarte eso. Porque la información puede ser excesiva, pero estás vos metabolizándola, leyéndola, recibiéndola, interpretándola y viendo qué haces. Por supuesto, en materia de política de seguridad, nadie sabe qué hacer, yo tampoco, por supuesto. Yo lo que hago es salir como puedo de la comodidad del consultorio y asumir el compromiso ético que tengo como psicoanalista de participar en el debate público que busca producir, elaborar respuestas que mejoren
las condiciones de vida. Después recibo las críticas de los colegas que no les gusta que el psicoanálisis dialogue con lo popular. Ha pasado, me han criticado por venir acá. ¿Te han criticado por venir al día 30? Sí, vos lo sabes. Invítalos, no sé si a los que te critican y los sentamos acá también. No, bueno, yo no voy a dejar de venir, al menos no por eso. A mí me gusta mucho venir porque me gusta mucho esta propuesta de ustedes de hablar de los temas que hacen ruido, ya que hablamos de alarmas. Y que muchas veces se los intenta a veces tapar, disimular, con silencio. Y cuando el silencio se asocia con el miedo puede hacer estragos. ¿Cómo es eso? Y porque el miedo tiene una particularidad que lo diferencia de la angustia. La angustia también es una señal, es una alarma. Pero a diferencia del miedo, la angustia no tiene objeto. La angustia es como los famosos ataques de pánico, que quien los padece no sabe por qué la agarran. El miedo, en cambio, se articula a un objeto puntual y determinado. Usted es miedo a algo. El tema es que esa articulación del miedo con el objeto siempre es un poco engañosa, un poco tramposa, un poco equívoca y a veces un poco desproporcionada. Eso, por ejemplo, se ve en las fobias. Phobos es miedo en griego, de ahí viene fobia. Y en la fobia se ve claramente, sobre todo una zoofobia infantil, por ejemplo, que a veces se dan los adultos, pero más frecuentemente en los chicos. Un chico, por ejemplo, tiene una fobia a los perros, tiene un miedo desmesurado a los perros y no tiene más remedio que mantenerse a distancia. Pero a veces debería temerle a otra cosa, el chico. A veces incluso a los propios padres. Entonces, a lo que voy es que el gran problema con el miedo siempre es la dificultad para localizarlo, para precisarlo. A veces el problema es que no haya miedo. A veces le entramos sin miedo a experiencias o a sustancias incluso, que mamá mía, o que mejor sería temerles. Y al revés, a veces el miedo, un miedo desmesurado, injustificado, nos pone a distancia de algo, de alguien que sería deseable poder acercarnos. En este caso, del cual me convocás para conversar, vos me dirás, bueno, pero en este caso sí sabemos cuál es el objeto temido, ¿no? El chorro, los narcos, el sicario, la balacera, los mafiosos. Sí, es cierto, pero a la vez no. Porque el miedo no es nunca al objeto temido. De ahí la articulación tramposa del miedo con el objeto. El miedo no es nunca al objeto temido. El miedo es siempre a perder algo que amás. En este caso, la vida. Ni más ni menos. La vida de tus seres queridos y la propia. O sea, yo no le tengo miedo al tipo que, como dice Capachi, ahí viene caminando enfrente mío, sino a lo que me puede pasar a mí. Vos tenés miedo a perder lo tuyo, Claro. a perder tu vida, porque la amás. Por eso el miedo, viste que bajo el capitalismo salvaje en el que vivimos, el miedo tiene muy mala prensa. Pero no está mal tener miedo. Lo que pasa es que se nos exige ir para adelante, como burros de carga, ¿no? Ser empoderado, emprendedor y dar de derecho para adelante. Hay uno en la televisión, un promotor de los ideales posmodernos más atroces, que sale en otro canal, no en este. Sí. Pero vos una vez por lo menos lo has entrevistado. No importa, porque como decía mi abuela, Pará. acá nos interesa el pecado, no el pecador. Ay, ¿quién será? Pero Bueno, ya es me uno, vas a te contar. vas a dar cuenta, porque es Sí, uno sí, que le gusta decir que el que ama, que el amor vence al miedo. Sí. Dice siempre eso. Yo no me privo de nada, así que lo escucho. No, pero a lo que voy es que es al revés. Tememos porque amamos. Y tememos perder lo que amamos. Entonces, no está mal tener miedo. El tema es, bueno, ¿qué haces vos con ese miedo? ¿Qué tratamiento haces? Por eso decía, se asocia con el silencio y te perdés vos la posibilidad de desentrañar mejor la articulación siempre tramposa del miedo con el objeto. Esto que vos decías. Me creo que el temible es ese que viene ahí de frente. Y ahí tenés otro tema. Y es la asociación que suele producirse, y también propone un juego peligroso, entre el miedo y el odio. Mira. Porque tanto el miedo como el odio hacen una operación sobre el objeto, que es magnificarlo, enaltecerlo, hacerlo demasiado consistente al objeto. Tanto el miedo
Por eso te daba el ejemplo de la fobia, que no viene al caso, Sí, 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 pero sí, sí, lo sí. utilizaba a modo ilustrativo. Y el odio ni hablar. Entonces, miedo y odio hacen, por ejemplo, que personas promuevan que la solución a la inseguridad es llenar la ciudad de militares que se batan a duelo, a sangre fría, con los criminales. Yo, por supuesto, lo digo una vez más, no voy a opinar de política de seguridad, no es lo mío. Pero lo mío es invitar, como haces Sí. vos también, invitarnos a ponerle palabras Ahora, al miedo. ¿no es más fácil gobernar un país con miedo? Siempre es más fácil gobernar subjetividades atemorizadas, paranoicas, desconfiadas, tristes. Un pueblo con miedo es más fácil de gobernar. Y es más fácil también para el consumismo. Subjetividades entristecidas, atemorizadas y desconfiadas del vecino, que no tienen más remedio que intentar zafar de la angustia yendo al shopping a comprar objetos innecesarios que le prometen una felicidad, por supuesto, tramposa. Sí. Sí, a veces se utiliza el miedo para gobernar, claro que sí. Me agarro un poco de lo que decías antes, que el temor es a perder lo nuestro, porque muchas veces escuchaba acá en Santa Fe, no, necesito un ministro que no tenga familia, que esté jugado, ¿viste? Dicen, que no tenga nada. Ese tipo va a ir para adelante. Ajá. Que no tenga hijos, que no tenga mujer, que no tenga nada. Como un Batman, ¿viste? Batman no tenía, Sí, no sí, tenía nada. Sí. Bueno, o había una película genial que era El Perfecto Asesino, la habían puesto en castellano, en inglés era The Professional, con Jean Reno, No, mirá. que era un tipo que era un sicario y que podía hacer perfectamente su trabajo porque no amaba. Claro. Y al no amar, no tenía miedo. Y era un perfecto asesino. Hasta que se involucra amorosamente con una chiquita y empieza a fallar. Empieza a temer y empieza a fallar. Entonces, sí, es cierto que las películas promueven eso, ¿no? Que la solución es el que no ama, por lo tanto el que no teme, es decir, el que no tiene nada que perder, porque no ama. En la pandemia se vio mucho eso. También. ¿Te acordás? Personas que no le temían ni al virus, entonces andaban por ahí sin barbijo, sin respetar las medidas mínimas de cuidado, de aislamiento, que todos sabíamos que teníamos que respetar, porque no temían. Entonces, ojo con no tener miedo, porque no tener miedo te puede conducir a los peores lugares. Está buenísimo eso, o sea, el miedo es eso, es una alarma. Es una alarma. Es como un termómetro. Y hay que tener, o sea, un nene sin miedo camina por la calle y lo pisa un auto. O sea, esas cosas pasan. El tema es cómo, qué lugar le damos, ¿no? Hoy le estamos dando un lugar, yo pienso, merecido, no sé. Pero esto que hablábamos con Osvaldo en el pase, que vas caminando por la calle, que mirás para atrás, en cierto punto se torna inevitable. No sé, te pregunto a vos que haces análisis, si las personas que se van a analizar temen por la inseguridad o les impacta en su vida cotidiana. ¿Te sucede esto a vos? Mira, la semana pasada, justamente, vino a verme una persona que se analiza conmigo. El lunes de la semana pasada, para serte más preciso, estaba muy triste, como estábamos todos ese día, porque habían matado a un chiquito de 11 años. Y además estaba asustado. Y empezó a hablar de las razones de su miedo. Y empezó a decir que por su actividad laboral, por su trabajo, él está más expuesto que otros al peligro. Porque, por supuesto, todos y todas estamos expuestos incluso a ligarte un balazo gratis en la calle. Pero no todos estamos expuestos de la misma manera, según tu actividad laboral, según el barrio en el que vivís, según el tiempo que pasás en la calle, y también según tu historia y según tu singularidad. Entonces, a eso me refería yo con que la medida tiene que ver con la singularidad, en el sentido de que vos te pongas a pensar cómo ese miedo que a todos nos toca, pero no a todos de la misma manera, cómo te toca a vos, y que vos le pongas palabra a qué podés hacer vos con ese miedo. Quizá vos llegás a la conclusión de que lo mejor para vos es mudarte a otra ciudad o a un pueblo. Quizá cambiar de trabajo, si es que está entre tus intereses y entre tus posibilidades. O quizá tomar ciertas medidas de cuidado para vos y para los tuyos, que quizá estén a tu alcance,
Como por ejemplo esta situación tan corriente, ¿no?, del celular en la calle. Se pueden tomar también ciertas medidas para estar menos expuestos al peligro y para evitar la asociación del miedo con el odio y el silencio. Yo creo que ese es el combo letal. Eso, ¿qué es a dónde no hay que llegar? Y no hay que llegar a encerrarse, a aislarse. Vos decías, el exceso de información puede ser peligroso, pero también lo decías, tomar demasiada distancia también puede ser, ¿no? No saber en qué lugar estás viviendo. Entonces, el silencio en términos de aislamiento, en términos de desconocimiento, de ignorancia, puede ser peligroso y te ofrece siempre la posibilidad de alimentar el miedo con odio y darle consistencia a un enemigo que siempre en algún punto existe, pero el odio y el miedo lo distorsionan, lo inflan y te confunden. Entonces, atender la alarma del miedo y atenderla es no permitir que se asocie con el silencio y con el odio, que se asocie con tu palabra deseante, con tu palabra temerosa, es decir, tu palabra amorosa. Porque pasa, ahí se da una situación a veces de hermandad, que en este ejemplo que va por la calle y te viene caminando uno atrás y vos decís, uy, boludo, me hiciste asustar, pensé, y se da una risa, se da como una complicidad también, producto de la comunicación, de que vos le expresaste lo que sentí, el otro también se abrió, y dentro de una angustia los dos coincidieron en algo, ¿no? En compartir ese miedo también, ¿no? En charlarlo. Vos lo dijiste de entrada, a partir del video introductorio, disparador de la conversación. El humor siempre es una siempre, por supuesto, tiene sus límites. No se puede hacer humor siempre, ni en todo lugar, ni con todos los temas. Pero el humor, como esta situación cómica que evocás, siempre es una manera de inventar una salida ahí donde no la hay. Y si bien es algo muy diferente a la pandemia, pero en este punto se asemeja en el sentido de que es un peligro exterior real que nos asedia y siempre existe la posibilidad, al menos en el horizonte, de a partir de la adversidad hacernos más fuertes, hacernos más hermanos, ¿no? Como esta situación en la calle que sucede, y a partir de la adversidad hacer un esfuerzo por inventar una solidaridad que nos permita hacernos más fuertes ante el peligro que realmente existe. Chinaki, muchas gracias. Como Gracias siempre. a vos, Nacho. Un placer A vos y a tenerte. ustedes. Nos vamos, no hay más tiempo.